tal amigos? Continuamos con el estudio, con el análisis o con la breve meditación si los sacerdotes pueden casarse, pueden tener descendencia, pueden tener familia, pueden tener esposa, etcétera. Y sí, vamos a continuar en el capítulo primero del Génesis, versículo 28, donde habíamos terminado en el video anterior. Vamos a proseguir con lo que dice aquí la palabra de Dios referente a lo que el hombre puede hacer, a lo que el hombre debe hacer, porque entendemos que el matrimonio fue instituido por Dios para con el hombre, además de tantos mandamientos que Él dio para con nosotros. Y el versículo 28 del capítulo primero del Génesis dice, amigos: y los bendijo Dios, y díjoles Dios: fructificad, multiplicad, henchid la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este versículo 28 del Génesis, capítulo primero, es muy específico y da a entender que uno de los primeros mandamientos que Dios dio al hombre fue unirse a su esposa en matrimonio, cuando les dijo: multiplicad y henchid la tierra y llenadla. Estaba dando a entender que el hombre como tal puede tener esposa. ¿Por qué digo puede tener esposa? Porque Dios así lo mandó. Y sabemos que en el Génesis Dios creó tanto al hombre como a la mujer para que vivieran en matrimonio y fuera una pareja feliz. No entiendo en este momento por qué muchas personas a través de los tiempos, o grupos o religiones, etcétera, lo que sea, han dicho que es preferible que el hombre no esté con una mujer, o en este caso con una esposa, como es el sistema católico o el catolicismo como tal. Ellos dicen casarse con Dios. Ellos dan a entender que es preferible que el hombre no tenga esposa, y obviamente vemos que acá en la Biblia dice todo lo contrario. Por eso les digo, amigos, es preferible obedecer lo que Dios dice a que el hombre lo que el hombre dice, porque Dios no se equivoca. El hombre, nosotros, sí nos equivocamos porque somos una raza pecadora, una raza rebelde, etcétera. Bueno, asimismo Isaías nos describe a nosotros como trapos de inmundicia, imagínense. Bueno, prosigamos con este breve análisis, sí, sobre los sacerdotes. Pueden tener familia, pueden tener esposa, pueden tener descendencia, etcétera. Podemos examinar en este momento otro capítulo, que sería el capítulo 2 del Génesis, y el versículo 18. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, contrarrestando las mentiras que estos grupos dicen referente a este tema, que si el hombre o el sacerdote puede tener una esposa o no. Vamos a ver qué dice el capítulo 2, versículo 18. Dice, como subtítulo se encuentra: creación de la mujer. Y dice el versículo 18: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Voy a repetir de nuevo. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. Obviamente nuestro Señor Dios se está refiriendo aquí a la mujer. No es bueno que el hombre esté solo. Ahora ustedes pueden sacar conclusiones por qué hombres
sacerdotes, ya sea en este tiempo o en la antigüedad, han cometido diferentes tipos de actos dañinos para con la sociedad, en este caso actos sexuales como violar niños, perjudicar niñas, perjudicar mujeres, etcétera. Porque somos humanos, somos pecadores. Pero Dios dice acá que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Más claro? Imposible. Veamos qué nos dice el mismo capítulo 2 del Génesis, pero ahora en este caso el verso 24, el versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, serán una sola carne. No es que el hombre se va a meter en el cuerpo de la mujer y la mujer se va a meter en el cuerpo del hombre y será una sola carne. No, amigos, hay que entender que la Biblia se entiende de dos maneras, simbólico y literal. ¿Qué nos quiere dar a entender acá nuestro Señor Dios cuando nos dice que el hombre se apartará de su padre y de su madre y al llegarse a su mujer serán una sola carne? Muy bien, cuando el hombre se casa con la mujer y la mujer se casa con el hombre, ya no son unas personas individuales, por así decirlo. Están unidas, están entrelazadas en el matrimonio y como personas casadas, como personas que están unidas en matrimonio, en lo que Dios da a entender, ya su individualidad debería ya dejar de existir. Ahora deben trabajar como un equipo, como una sola persona. ¿En qué situación? Debe empezar pensar lo mismo, actuar lo mismo, amarse como una sola fuente de prosperidad. Se unen porque ya están unidos en cuanto a matrimonio. ¿Me entienden a lo que me refiero? Vamos también a buscar en el segundo libro de la Biblia, obviamente el Éxodo, el capítulo 28, versículo primero al verso 4. Vamos a ver qué nos dice el Éxodo, el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 28, recuerdo, capítulo 28, versículo primero al 4. Vamos a ver qué nos dice. Tiene como título el capítulo 28, versículo primero al 4, tiene como título las vestiduras sacerdotales. Y dice así, amigos. Y tú allega a ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, Aarón, Nadab y Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestidos sagrados a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he henchido de espíritu de sabiduría, a fin que hagan los vestidos de Aarón, para consagrarle a que me sirva de sacerdote. Los vestidos que harán son estos: el racional y el ephod y el manto y la túnica labrada, la mitra y el cinturón. Hagan pues los sagrados vestidos a Aarón, tu hermano, y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Obviamente el Dios Todopoderoso, Señor nuestro, está hablando acá a su siervo Moisés. Le está dando instrucciones para que él trabaje en cuanto a las vestiduras sacerdotales de Aarón, su hermano, y los hijos de Aarón. En este caso, pues Aarón era el sumo sacerdote en el santuario en ese tiempo. ¿Qué es lo que quiero dar a entender con esto? Aarón era sacerdote. Y acá nos está explicando la Biblia que Aarón tenía hijos, Nadab y Abiú, entre otros, etcétera.
¿Qué es lo que quiero dar a entender con esto, amigos? Que Aarón era sumo sacerdote y tenía hijos. ¿Y cómo podía tener hijos? Pues teniendo esposa. Es de lógica y es muy difícil decir o tratar de decir que, ¿cómo es posible que Aarón sea sacerdote y tenía hijos? Pues lo que les puedo decir, amigos, es que esta enseñanza que nos han enseñado a través de los tiempos, a través de las décadas, de que los sacerdotes no se casan, es mentira, es errada. Hay muchas religiones en el mundo que tienen sacerdotes y los sacerdotes muy normal se casan con mujeres, tienen esposas, porque de alguna u otra manera han encontrado que el hombre puede casarse, no como el sistema católico que dice que no, que ellos se casan es con Dios, que ellos no pueden estar con mujeres. Aquí ellos grandemente están alterando lo que dice la palabra de Dios. Pero bueno, estas cosas suceden y las cosas son así. Podemos examinar también el capítulo 29 de Éxodo, capítulo 29, versículo 1 al 9. Vamos a ver qué dice el capítulo 29 del 1 a 9. Dice así, amigos. Tiene como título Consagración de Aarón y sus hijos. Y esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin tacha, y panes sin levadura y tortas sin levadura. Amásalas con aceite y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, las cuales cosas harás de flor de harina de trigo. Y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo del testimonio, y los lavarás con agua. Y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica y el manto del efod, y el efod y el racional, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa, y tomarás el aceite de la unción, y derramarás sobre su cabeza, y le ungirás, y harás llegar a sus hijos, y les vestirás las túnicas, y les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás los chapeos, tiaras, y tendrán el sacerdocio por fuero perpetuo, y henchirás las manos de Aarón y de sus hijos. Acá nuestro Señor Dios le está dando instrucciones a Moisés, su siervo, que qué era lo que tendría que hacer para con Aarón y sus hijos. Estas instrucciones fueron dadas en la antigüedad, en el antiguo Israel, cuando Israel escapó, ¿no?, de la esclavitud de los egipcios. Por eso este libro se llama Éxodo, porque ¿qué significa Éxodo? Éxodo, de alguna u otra manera, es cuando cierta cantidad de personas, cuando cierta cantidad de plebe, de masas, en este caso millares de personas, van en una dirección o se compenetran en un viaje, ya sea de tantos kilómetros, independientemente de donde vayan a llegar. Éxodo es porque es una extensión de personas a través del recorrido que están haciendo. Son muchas personas las que están pues caminando, las que están trotando o los que simplemente están marchando hacia un destino como tal. Bueno, prosigamos con Éxodo, el capítulo 39, versículo primero. Vamos a ver qué dice el capítulo 39, amigos. Sigamos acá comprobando con la palabra de Dios lo que realmente dice Dios en base a ver si los hombres o los sacerdotes podemos tener esposa. Claro que sí, porque Dios fue el que instituyó el matrimonio aquí en la tierra. Vamos a ver el capítulo 39, el versículo primero. Tiene como título Vestiduras de los sacerdotes.
y del jacinto, y púrpura, y carmesí hicieron las vestimentas del ministerio para ministrar en el santuario. Y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo. Es imposible combatir con Dios, es imposible combatir con la palabra de Dios. Así que, amigos, aquí está comprobado. Dios nos está dando a entender que los sacerdotes sí pueden tener esposa. Los sacerdotes son hombres. Que ellos quieran implementar reglas o doctrinas erradas ya es otra cosa. Vámonos al libro de Levítico en el capítulo 8 y el capítulo 9. A ver, vamos a buscar Levítico. Levítico es el tercer libro de la Biblia, luego del Éxodo. Vamos a ver el capítulo 9 y el capítulo 8 como tal. El capítulo 8 tiene como título Aarón y sus hijos consagrados sacerdotes. Aarón y sus hijos consagrados sacerdotes. ¿De dónde vienen los hijos? De tener una esposa en el matrimonio. El capítulo 9 tiene como título Aarón y sus hijos inician su sacerdocio. ¿Qué es sacerdocio? Bueno, podemos buscar en Números también el capítulo 3, versículo 3. El libro de Números, capítulo 3, versículo 3. Y dice, amigos, estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, cuyas manos él hinchó para administrar el sacerdote. El nombre de los hijos de Aarón era Nadab y Abiú, que más tarde morirían a través de Dios, no porque Dios así lo desease, sino porque cometieron un error que les costó la vida al ofrecer un fuego extraño dentro del santuario donde se posicionaba Dios para gobernar a Israel. Pero luego podemos debatir sobre ese momento, sobre esa situación. Vamos a seguir experimentando, vamos a seguir encontrando versículos en la Biblia que hablan referente a que los sacerdotes sí pueden tener esposas, sí pueden casarse, sí pueden tener hijos. Vamos a buscar otro versículo de la Biblia que se encuentra en Números 18, versículo 1. Vamos a buscar el capítulo 18 de Números. El capítulo 18 de Números, el versículo primero, tiene como título Aarón carga con el pecado traído al santuario. Y Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Busquemos Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio vendría siendo el quinto libro de la Biblia, escrito también ¿no? por Moisés, varón de Dios. El capítulo 10, buscamos el capítulo 10 de Deuteronomio, específicamente el versículo 6. Vamos a ver qué dice el versículo 6 de Deuteronomio capítulo 10. Después partieron los hijos de Israel de Beerón Beneyatcan a Moserat. Allí murió Aarón y allí fue sepultado, y en lugar suyo tuvo el sacerdocio su hijo Eleazar.
como sabemos, Aarón murió y Aarón era sumo sacerdote. Al morir Aarón, pues tomó su lugar Eleazar. Obviamente sabemos que Aarón no solamente tuvo dos hijos, no solamente tuvo a Nabat y a Dios, también tuvo a Eleazar. Esto lo dice acá en la palabra de Dios. Ahora podemos buscar en primera de Samuel, el capítulo 2. Primera de Samuel, el capítulo 2, amigos. Capítulo 2, versículo 11. Vamos a ver qué dice. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, mas dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no subirá navaja sobre su cabeza. No, disculpen amigos, me equivoqué. Estaba leyendo, era el capítulo 1, versículo 11. Bueno, aquí narra sobre la historia de la mamá de Samuel, que no podía salir embarazada porque era estéril, y aquí estaba pidiendo al Señor Dios Todopoderoso, estaba haciendo un voto con él, que si el Señor le concedía un hijo o la oportunidad de ser madre, muy bien, ella lo dedicaría a las cosas de Dios. ¿A qué se estaba refiriendo? Que al nacer el niño, luego de destetarlo, ella lo dedicaría al santuario. Él serviría en el santuario, donde en ese tiempo el sumo sacerdote era el anciano Elí. Pero bueno, el errar es de nosotros, humanos. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 2 de Primera de Samuel, el versículo 11. Y dice: y Alcana, que era la madre de Samuel, se volvió a su casa en Ramata, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí, lo que anteriormente pues le estaba comentando. Podemos también buscar en el versículo 12 al 13, que dice, o tiene como subtítulo: los hijos de Elí pecan contra Dios. Noten que aquí dice: los hijos de Elí pecan contra Dios. ¿Quién era Elí? El sumo sacerdote de ese tiempo o de ese momento. Y dice que los hijos de Elí estaban pecando. Si Elí era sumo sacerdote, ¿qué está dando a entender acá? Que tenía hijos. ¿Qué significa eso? Que tuvo una esposa aún siendo sacerdote. ¿Pueden notar eso? Y dice el versículo 12, mas los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y la costumbre de los sacerdotes con el pueblo era que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras la carne estaba a cocer, trayendo en su mano un garfio de 3 ganchos. Acá está totalmente explícito de que un sumo sacerdote, en este caso no sacerdote como tal, sumo sacerdote en la antigüedad, en el antiguo Israel, era como por decir el jefe de los sacerdotes en ese tiempo. Ahora, en este tiempo, 2019, por decirlo así, de alguna u otra manera, el sumo sacerdote de los católicos o del sistema papal del catolicismo vendría siendo el Papa, que el Papa vendría siendo el jefe de todos los sacerdotes, de todos los padres, de todos los cardenales que hay dentro de la organización católica como tal. Son cosas que se van comprobando, ¿no?
podemos también buscar en 1 Samuel el capítulo 2, el versículo 18. Vamos a ver qué dice, tiene como subtítulo: El joven Samuel sirve a Dios. Y el joven Samuel ministraba delante de Jehová, vestido de un éfod de lino. Un éfod de lino era la vestimenta tradicional que se les otorgaba a los sacerdotes que ministraban dentro del santuario. En este caso, pues, dentro de la iglesia como tal, por así decirlo, o ponerlo en un tono más moderno, ¿no? Como tal. Busquemos el versículo 22, a ver qué dice. Tiene como subtítulo: Dios denuncia a Elí. Recordemos que Elí era el sumo sacerdote de ese momento. Elí, empero, era muy viejo y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio. Wow, aquí tremendo lo que está narrando. Y algo que quería acotar, amigos, que pues analizando, investigando, pareciera que hubiese cierta similitud. Si analizamos muy bien, Aarón en la antigüedad, hermano de Moisés, tenía hijos, 2 hijos también, tenía otros hijos, pero los más resaltantes en ese caso era Nadab y Abiú, por la cuestión de que murieron, ¿no? Aarón era sumo sacerdote y sus hijos se corrompieron. Acá Elí también era sumo sacerdote y sus hijos se corrompieron. También podemos hablar de Samuel, que llegó a ser básicamente uno de los líderes, o por así decirlo, también sumo sacerdote, y sus hijos también se corrompieron. Pero bueno, esa es otra situación. Vamos a proseguir con lo que dice Primera de Samuel. Vamos a ver qué dice el capítulo 7 de Primera de Samuel. Vamos a ver qué nos da a entender. Samuel, sacerdote y juez. Samuel, por así decirlo, fue el primer juez que tuvo Israel, porque en la antigüedad como tal no existían reyes. O sea, me refiero en la nación de Israel, más bien eran jueces, que eran como personas mediadoras que se reunían con las personas a debatir sobre los problemas que tenían, ya sea sociales, ya sea económicos, etcétera, y el juez como tal era el que resolvía los problemas. Pero ya después de cierto tiempo, cuando Israel empezó a corromperse y alejarse un poco de las cosas de Dios, pues querían no ser como las otras naciones que tenían reyes que les gobernasen. Ese pues es otra historia. Muy bien sabemos que el primer rey de Israel fue Saúl, que luego moriría, y vendría el segundo rey de Israel, que vendría siendo el rey David, el que humanamente venció, ¿no?, al gigante Goliat. Digo humanamente porque si lo ponemos en ese caso, humanamente fue él el que lo venció, pero realmente el que venció a Goliat fue Dios Todopoderoso, que se posicionó delante de David, que en ese caso simplemente fue un instrumento utilizado por Dios para vencer a los filisteos, que en ese momento estaban atacando y humillando el pueblo de Dios, en este caso pues Israel. Pues sí, capítulo 7 habla sobre Samuel, sobre su sacerdocio y cómo era Samuel juez. Nos pueden buscar en el capítulo 7 de 1 Samuel, y ahí narra en el capítulo 7 cómo era Samuel de sacerdote y cómo era Samuel de juez. Prosigamos con el capítulo 8
de Primera de Samuel, en el libro de Primera de Samuel, el versículo